Buenas chavales, buenas tardes, bienvenidos a otra vez a este canal. Estamos en una serie de experimentos de electroimanes. Esto se llama ZR, como la canción del Cabo de Gata, hasta Finisterre. Hay que ver la gente cómo está con JR, un chiste de los míos malos. ZR, impedancia, resistencia en la corriente alterna, R, resistencia a la corriente continua. Vamos a ver qué diferencia hay entre un bobinado de una impedancia y otro bobinado de otra impedancia. Estamos en el mismo tema de los tres electroimanes separados y otro enterizo. Como esta masa de núcleo no es ni siquiera el material igual, porque es un hierro común de acero, y esto es chapa al silicio, ¿vale? Se ve ahí la chapita, pasa que está limado y no se ve muy bien. Entonces, digo, para hacer exactamente la comparación entre estos tres electroimanes y uno entero, estos tienen cada uno 50 vueltas y este tiene 150. Digo, voy a coger y voy a partir con este mismo material, voy a dividir tres secciones idénticas de material ferromagnético para que esta masa, la unión de estas tres masas, corresponda a una masa completa. Entonces he utilizado este tipo de núcleo, lo he partido en tres partes y lo he metido aquí dentro. Luego pasaré fotos para que lo veáis. ¿Veis? Este electroimán, este es uno. Por aquí es que no se ven porque están tapados. Pero son tres. Aquí tengo tres separados y aquí tengo uno entero. Y la parte de atrás es uno de una sola tacada, 150 vueltas. 150, aquí tengo 50 más 50 más 50, como si esto fuera esto, ¿vale? Para explicarlo claro, esto es como si estuviera así. Como si yo tuviera este sistema así. Lo que pasa es que ahora lo tengo todo hecho de chapa magnética al silicio. Y encima he cerrado con culata, he cerrado por debajo y por encima con hierro para que haya mejor transmisión magnética. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a ver la resistencia en corriente continua. Esto simboliza el bobinado enterizo y esto el bobinado particionado. Este simboliza este y el otro simboliza este, ¿vale? Bien, lo voy a alimentar con una corriente continua tal que por sus bobinados circulen 2 amperios. Como estos tres, como los de los que están separados, tienen diferente longitud de hilo, tienen más longitud de hilo o menos, creo que menos, perdón, pues da igual, menos o más, vamos a poner un potenciómetro regulable de 5 vatios, que yo lo que voy a poner una resistencia de Nicron, esta resistencia de Nicron, regulable con los prisioneros estos. Voy a regular la resistencia para que por aquí, en este, pasen también 2 amperios en continua. El voltaje me da igual, 2 amperios. Y con ese, cuando ya lo tengo regulado, esa resistencia en corriente continua, voy a utilizar corriente alterna y voy a hacer esto. Voy a alimentar con un voltaje tal, este voltaje va a ser igual a este, voy a poner el mismo voltaje sin tocar la fuente de entrada. Vamos a ver que la corriente I, en cada caso, en bobinados íntegros y bobinados y núcleos separados, núcleo interizo y núcleo separado, vamos a ver diferente intensidad, ¿vale? Ya sabemos que por la fórmula de la inductancia total de bobinas en serie es la suma algebraica de sus tres bobinas. O sea que si esto tiene, por ejemplo, un henrio, esto tiene un henrio, esto un henrio, el conjunto total sería 3 henrios. Y en paralelo, igual que la resistencia en paralelo, el inverso de la inductancia total es igual al inverso de los sumatorios de cada inductancia de cada bobina. L1, L2, L3 serían L1, L2, L3 o esto, que sería L1, L2, L3, están en serie. Luego, si me da tiempo, lo haré en paralelo y veremos las diferencias en la inductancia y en el comportamiento. Pero vamos a hacer esta prueba sencilla. Regulamos esto a una corriente continua constante de 2 amperios para saber que tiene la misma resistencia y luego vamos a utilizar la corriente alterna para ver si varía la corriente de entrada. ¿Vale? Venga, voy a preparar el circuito y lo vemos. Bien, señores, hemos puesto aquí un amperímetro en corriente continua, que es este, lo tenemos en serie
con el electroimán este, que es de un solo núcleo, y la fuente. Vamos a darle a la fuente y le damos aquí al voltaje hasta que tengamos 2 amperios. Le voy subiendo el voltaje hasta que tenga 2 amperios, ¿vale? Ya tengo 2 amperios, ¿vale? Voy a pararlo. Está circulando 2 amperios por el bobinado de un solo núcleo. Y ahora vamos a hacerlo con el otro. Vamos a conectarlo. Bien, ahora tenemos aquí puesto el amperímetro. Aquí tenemos puesto el amperímetro. Y vamos a ver con la resistencia esta la he variado para que me dé 2 amperios exactos. ¿Qué resistencia tengo? Tengo esta resistencia de Nicron, que la he ajustado, la he puesto más larga aquí, pero luego la he cortado un poquito para que me dé 2 amperios. Vemos cómo tienen los 3 bobinados en serie. Aquí tengo una conexión de soldadura, otra, y aquí tengo la salida. Y la salida ya va a la fuente. Enciendo la fuente y vemos como también tenemos aproximadamente 2 amperios. ¿Vale? Voy a apretar aquí bien. 1,94. Ahora lo ajustaré para que esté más exacto. Voy a quitarle aquí un poquito. A darle un poquito. 2 exactos. Luego cambiaré la resistencia esta para que me dé 2 exactos con el otro. Para que estén los dos igualitos, ¿vale? Voy a pausar y voy a poner ahora el circuito en corriente alterna. Bueno, he regulado, en vez de estar el prisionero de la resistencia aquí, lo he bajado para que tenga 2 amperios exactos. Le doy a la fuente. Ya tengo 2 amperios exactos por los dos bobinados. Ahora están regulados. La resistencia óhmica R de ambos bobinados, primario y secundario, están justo a 2 amperios. Ahora, con ese ajuste preciso, vamos a meter corriente alterna y vamos a ver qué pasa con la corriente alterna, si varía o no varía. Pausamos. Bien, estamos ahora en este caso. Vamos a poner aquí un amperímetro en corriente alterna y vamos a darle voltaje aquí hasta que aquí tengamos unos 2 amperios de entrada, ¿vale? Encendemos el variar y le vamos dando poquito a poco el variar hasta tener 2 amperios. 2 amperios en corriente alterna. Ahí me he pasado un poquito, voy a quitarle un poco. Ahí tengo 2 amperios 0,1. Bastante exacto, ¿vale? Están pasando por el bobinado de tres núcleos. Ahí lo dejo. Voy a cortar. Bien, ahora con esta corriente de 2 amperios, vamos a ver qué ocurre cuando pongamos el primario, el bobinado de un solo núcleo. Vamos a verlo. Pauso y probamos. Bien, ya tenemos puesto aquí el amperímetro. Vamos a ver, vamos a darle marcha con el mismo voltaje que teníamos antes aquí. Vamos a ver qué pasa. Le damos marcha. Está pasando 1,45 amperios. 1,45 amperios. Ahí lo vemos. Tanto aquí lo marca como aquí. Soy de la vibración, ¿verdad? Es la corriente alterna. En el anterior caso no sonaba la vibración. No sé por qué, pero así es. 1,42. Vale, vamos a pausar. Bueno, podemos observar que aquí tenemos mayor impedancia y aquí tenemos menor impedancia. También quiero decir que aunque los núcleos sean de la misma sección, podemos ver que el transformador, las 3 partes separadas, no pisa completamente porque el grosor del hilo me obliga a separar un electroimán de otro. O sea, estoy hablando de esto. Como tenemos el cobre que está haciendo volumen, no me deja pegar los imanes lo bastante como para que ocupe el mismo área, como para que ocupe este mismo área. Entonces, al estar separados por el cobre, se me sale un poco la masa polar, la cantidad de hierro se me sale por aquí, por la izquierda y por la derecha. Se ve aquí como hay una parte de imán que no toca y ahí también hay otra parte que no pisa. Entonces no sabemos tampoco lo que estará involucrando en el campo magnético y en su transmisión. Lo suyo sería que fuera como cuando se bobinan los
cuando hay un bobinado ranurado y vemos que hace así. A ver. Entonces, la zona de metal, me estoy equivocando, me parece a mí. Ahora, voy a pausar un momento. Si tenemos electroimanes con cara polar ancha, aquí podemos meter el cobre, y aquí el cobre, y aquí, y aquí, y al estar con estos volúmenes, el paso estrecho aquí, pues podemos meter más cobre y nos separamos esta distancia. Esta distancia se mantiene, no se separa gracias a la forma del núcleo. Los polos salientes, pero con polos expansivos en la parte superior, que así es como se fabrican los ranurados de los motores universales. Bueno, aquí lo vemos. Ahí se ve cómo cabe el cobre gracias a esa forma de... A ver si enfoca esto ahí. Ahí lo veis. ¿Vale? Así tendría yo que haber construido los electroimanes, pero como no tengo, lo he hecho como he podido. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba con los electroimanes en paralelo. Con estos electroimanes los voy a poner en paralelo. Voy a desoldar las conexiones que tengo aquí hechas y las pongo en paralelo y a ver qué ocurre. Vamos a pausar. Antes de pasar a poner esto en paralelo, vamos a ver un momento el voltaje que hay aquí. ¿Qué voltaje hay aquí? ¿Y qué voltaje hay aquí? Con diferentes tipos de inducción. Vamos a ver primero el voltaje aquí, en esta situación. Alimentando con los tres electroimanes separados en serie y vemos qué voltaje hay aquí. Y luego también pondré el amperímetro. A ver qué ocurre. Voy a poner voltios y amperios de cortocircuito. Entonces vamos a ponerlo ahí y ahora lo apuntamos. Bien, tenemos este voltímetro puesto aquí, a esta salida, ¿vale? Vamos a ver cuántos voltios hay. Le damos marcha. Tenemos un gasto de entrada de 2,0, como la fuente de la red fluctúa, 2 amperios. Tenemos aquí 2 amperios de entrada y de salida 2,56 voltios. Paro, salida aquí 2,56 voltios. ¿Vale? Vamos a ver ahora, voy a quitar esto y voy a poner aquí un amperímetro. Voy a poner aquí un amperímetro cortocircuitando, en cortocircuito. Vamos a ver qué pasa. Bien, ya tenemos el amperímetro. Vamos a ver cuántos amperios en el corto hay. Le damos marcha. De entrada tenemos 2,1 amperios. De salida 2,6 voltios. Y cuando cortocircuitamos se pone a 0. Tenemos 400 miliamperios. 400 y algo. 400 miliamperios, vale. Voy a parar. Tenemos de entrada 2 amperios. Los voltios se han puesto a 0. 400 miliamperios, vale. En cortocircuito, 0,4 amperios, ¿vale? Vamos a hacer ahora lo mismo, pero para esta opción. Vamos a ver cuántos voltios hay aquí. Le vamos a dar la vuelta al bobinado. En vez de meter por este bobinado, vamos a meter por aquí. Y vamos a sacar por el de 3 electroimanes. Pauso y lo hacemos. Bien, tenemos aquí puesto el voltímetro. Y aquí también tenemos puesto un amperímetro esperando para cortocircuitar. ¿Vale? Vamos a ver cuánto da. Tenemos una entrada de 1,48 amperios. El consumo de entrada, esta corriente, 1,48, está saliendo un voltaje de 1,88 voltios. Vamos a poner aquí, voltaje 1,88 voltios. ¿Y cuánta corriente hay? Vamos a darle aquí la corriente. Corriente tenemos casi 600 miliamperios. Vamos a poner 600, ¿vale? ¿Veis? Se ha ponido a 0 la corriente al cortocircuitar. Cuando le quito el corto, 1,8. La entrada ahora ha bajado un poco, 1,40.
amperios, 600, bueno, voy a poner aquí 0,6 amperios. Entonces, tenemos en este caso que el voltaje de entrada, el voltaje de salida es 1,88 voltios y la intensidad, los amperios en cortocircuito son 0,6 amperios. Estamos viendo la diferencia. En este, ya pausa un momento. Bueno, chavales, sin tocar el variar y cambiando de electroimán, cambiando este o cambiando este, la tensión me varía la tensión de entrada. Por ejemplo, yo con este bobinado tengo una entrada, he medido el voltaje y tengo una entrada de 8 voltios. Y tengo una corriente de 1,45 amperios. Entonces, para calcular la potencia aparente, multiplico 8 voltios por 1,45 y estoy gastando 11,6 voltiamperios con este bobinado enterizo. Sin tocar el variar, con el mismo voltaje de salida, como la impedancia de estos bobinados es distinta, tiene menos impedancia, me cae el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje de alimentación sin tocar el variar? 6,7. Calculo la 6,7 por la intensidad, que son 2 amperios. La potencia aparente del bobinado primario son 6,7 voltios por 2 amperios, 13,4 voltiamperios. O sea, la potencia aparente que estoy gastando más cuando tengo 3 electroimanes con núcleos separados, en serie, así gasto más voltiamperios, 13,4, y aquí gasto 11,6. Esto es más económico. Ya lo vimos en el anterior caso, en los anteriores vídeos, que cuando está todo unificado, el núcleo y todas las bobinas en un solo electroimán, tiene mayor impedancia y menor gasto, más ahorro. Lo que tenemos con este tipo de electroimán, que es más lentorro, la variación de flujo magnético la frena, ¿vale? Y eso significa también más ley de Lenz. Entonces, vamos atando cabos. Ahora a ver si puedo hacer el del paralelo. Se está alargando esto demasiado, pero bueno, ya tenemos datos de tensión de entrada 8 voltios, tensión de salida 1,88, intensidad de cortocircuito 0,6 amperios, potencia aparente 11,6, voltaje de salida en este caso, más voltaje de salida 2,56, voltaje de entrada 6,7 voltios, intensidad de cortocircuito del bobinado. Luego buscáis, yo luego también lo miraré despacito para sacar conclusiones. Yo ahora mismo no me quiero parar, pero vosotros lo vais viendo el vídeo lento y os entendéis. Tensión de entrada 6,7, potencia aparente 13,4. Ahora vamos a hacer estos bobinados, los voy a poner en paralelo y vamos a ver qué ocurre. Pauso. Bien, amigos, tenemos montado este circuito. Vamos a ver el voltaje de entrada sin tocar el variar de como estaba antes, con la misma tensión, sin tocarlo. Vamos a ver qué voltaje de entrada tenemos y qué corriente de entrada. Amperímetro y voltímetro, ¿vale? Tenemos aquí también un voltímetro aquí. Vamos a verlo, señores, sin tocarlo. Vamos a darle marcha. Tenemos 3,9 amperios de entrada y 5,8 voltios. 3,8, 3,7... 3,7 y 5,7. Entonces aquí 3,7, 5,7 y 3,7 amperios. Ahora ya podemos calcular la potencia aparente. 5,7 voltios por 3,7 amperios. Luego lo ponemos. Ahora vamos a ver la tensión de salida que tenemos y la corriente en cortocircuito. Vamos a ver qué parámetros hay ahí. Voy a conectar los multímetros y ahora seguimos. Ya tengo puestos estos dos aparatos. El amperímetro es este. Y este voltímetro es este. Vamos a darle marcha. Tenemos una entrada de 3,7 amperios. Tenemos una salida de 1 voltio. ¿Y cuántos amperios? Vamos a ver. 200 miliamperios. Tensión de salida 1 voltio y aquí 0,2 amperios. O sea, tenemos muy poca salida. Con esta inductancia en paralelo, baja mucho la inductancia, las espiras están en paralelo, hay poca inductancia y entonces la inducción, el campo magnético que se genera es pobre. Tenemos un voltaje de salida pobre y una inducción pobre. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos ahora a alimentar por aquí
y sacas por aquí. Pauso. Bien, ahora tenemos este caso, entrando por el núcleo grande, vamos a ver el voltaje de entrada y amperio de entrada, aquí lo tengo, como es el anterior caso, que es lo mismo que este, como yo no toco al variar y es lo mismo que este caso, de aquí puedo copiar el voltaje 8 voltios y el amperio 1,45. Y ahora podemos calcular la potencia aparente. 8 por 1, en este caso me sale 1,5. Vamos a darle, pongo marcha porque varía fluctúa la tensión de red. Este es el voltaje de entrada y este es el amperaje de entrada. Le doy, tenemos de entrada 1,5, 1,51 y de entrada 8,12. Ahora está parece bajando un poco, vamos a esperar un rato. Porque aquí baja la tensión de red sube de 2,30 a 2,32, 2,33. Bueno, ahí estamos en 1,45 y ahí 7,9, 7,8. Vamos, que podemos dejar lo de antes. Lo de antes era 1,4. 1,4 por 1,4. Y ahora vamos a ver la tensión de salida. Tensión de salida aquí y el amperaje en cortocircuito con los 3 inductores en paralelo. Ya recordamos que tiene menos inductancia la salida. Vamos a prepararlo y lo apuntamos ya y ya hasta luego, Lucas. Bien, vamos a darle marcha y vamos a ver el voltaje este que viene aquí. Y los amperios, este amperímetro es este de aquí arriba. Vamos a darle marcha. Estamos gastando 1,5 de entrada. Este es el voltaje 0,58, voltaje 0,58 voltios, 0,58 y el amperio, vamos a ver cuando cortocircuitamos, ver cuánto tenemos. Cortocircuitamos unos 400 miliamperios. 400 miliamperios. 0,4 amperios. Vamos a ver la ley de Lenz, si se ve la ley de Lenz aquí en este amperímetro cuando yo cortocircuito aquí. Vamos a darle. Tenemos 1,45. Vamos a cortocircuitar. Bueno, perdón. Tenemos 1,42. Cortocircuito 1, 2 y 3. Ya. Ya he cortocircuitado. Es tan poca la impedancia que no se ve. No se ve impedancia apenas. Voy a cortocircuitar 1, 2 y 3 ya. Para que lo entendáis. Estoy cortocircuitando aquí y estoy mirando en este amperímetro a ver si sube el consumo. Daros cuenta que esto tiene muy poca impedancia y pocas vueltas. 50 más 50 más 50. Esto como si fuera la inductancia total. El inverso de la inductancia total es igual a la inverso de L1 más L2 más 1 partido por L3. Simbolizando que esto es L1, L2 y L3. Entonces, si aquí tenemos 50 espiras en cada uno, como están en paralelo, baja mucho la inductancia y por lo tanto la contracorriente es muy baja. Y entonces afecta poco al consumo porque tenemos muy poca impedancia. Esto hay unas contracorrientes flojas. Vamos a dar otra vez. Tenemos también un voltaje de salida muy bajo, con 0,5 voltios saliendo por aquí. La corriente es muy baja. ¿Cuánta corriente es? En cortocircuito 400 miliamperios. 400 miliamperios de contracorriente aquí es muy poquito contra 1,4 amperios de entrada. Vamos a cortocircuitar. Ahora está en vacío. En vacío. Vamos a cortocircuitar 1, 2 y 3 ya. No se ve contracorriente. Para aumentar las contracorrientes aquí, vamos a subir el voltaje de aquí. Vamos a subir el amperaje de esta bobina. ¿Vale? A ver si con más voltaje aquí de salida, a ver si hay contracorriente. Vamos a subirlo hasta cuánto. Vamos a darle al volante. Vamos a ponerlo a 3 amperios. 3 amperios más o menos. ¿Cuánto tenemos de salida? Para, me equivoco en algo. Espérate, algo se ha escapado. Voy a pausar un momento. Que se había salido una bobna. Vamos a darle marcha. Tenemos una entrada de 3 amperios. Tenemos un voltaje de salida de 1,2 voltios. Y vamos a ver, cuando le demos al cortocircuito, que tenemos casi 1 amperio de corto. Vamos a ver si sube.
Quitamos el corto. Lo ponemos. Lo quito. Lo pongo. Vamos a mirarlo aquí mejor. Cortocircuito 1, 2 y 3. Ya. Párate. Coño, que aquí pasa algo. Párate, que aquí hay algún fallo de contacto aquí. Estaba cortocircuitándose esto con esto. Leche. Me va a volver loco. A ver. Sí, ahora funciona. Vamos a ver en este que es más preciso. Corto 1, 2 y 3. Ya. Me baja el consumo. Suelto. Corto. Me baja un poquito. Suelto. Cortocircuito. Ya. Pues si veis, si os dais cuenta, cuando tengo aquí pasando 3 amperios y aquí estoy cortocircuitando, la energía de la contracorriente que se produce aquí baja aquí un poquito la corriente. ¿Vale? Se ha visto en la aguja como la aguja bajaba un poquito. Estos temas entre el tema de la adaptabilidad de impedancia, porque también los transformadores ocurre que cuando tienes un bajo consumo en el secundario, baja aquí un poquito el consumo. Hay unas contracorrientes que baja el consumo. Bueno, ya está. Ya hemos visto más o menos, bueno, hemos visto muchas cosas y un vídeo un poquito largo, 26 minutos. Voy a pausarlo, si me acuerdo de algo lo hago y si no, pues hasta luego, señores. Gracias por visitar este canal. Voy a hacer una última prueba. Voy a cortocircuitar aquí y vamos a ver si hay ley de Lenz aquí. A ver si pasa lo mismo aquí que bajaba el consumo. Vamos a poner en marcha. Tenemos 3 amperios y medio. Cuando cortocircuita aquí, a ver qué pasa. Cortocircuito. Me baja un poquito. En vacío. Cortocircuito. Voy a darle más amperios. Voy a darle 5. Vamos a cortocircuitar. Cortocircuito. Tengo muy poca inducción. Cortocircuito. Bajar consumo. En vacío. Cortocircuito. Va. No le hagáis caso a esta prueba porque hay muy poca inductancia. Aquí hay muy poca inductancia, hay muy poca inducción, me varía mucho. Hay 4 amperios pasando por aquí. Me oscila la red a través del variar. Cuando está en bajo voltaje el variar, la corriente va y viene. Se me mueve mucho y no puedo apreciarlo. Aquí no puedo apreciar la ley de Lenz porque hay muy pocas espiras aquí, ¿vale? Y encima en paralelo no puedo. Bueno, ya está. Muchas gracias, amigos. Y hasta otra ocasión. Voy a, no sé si desmontaros esto para que lo veáis por dentro. Desmontarlo, pero va, no lo desmonto. Por si tengo que hacerlo con más pruebas. Gracias, amigos. Entonces, aquí se va el JR. Digo el ZR, ¿vale? Hasta luego. Muchísimas gracias por vuestra presencia.